Resolver las cosas por nuestra cuenta poco después de ser bendecidos con un hijo, a pesar de ser un lugar desconocido, la gente era amable y disfruté criando a mi hijo en la vida con mi esposo, cuando mi hijo mayor se graduó de la escuela secundaria, trajo a casa una novia que decía que estaban considerando casarse. Aplaudimos con alegría y aprobamos su matrimonio. Poco después de casarse nació mi nieto. Querían una niña pero consiguieron un niño. Sabiendo esto inicialmente consideraron no tener un hijo pero fueron persuadidos por su médico, incluso sugirieron que lo criara porque no lo quería, pero los convencí de que se quedaran con él y él creció bien. Sin embargo, parecía que no tenían intención de ser padres, así que a menudo tenía que controlarlo. Si no lo hacía, no lo alimentaban o lo dejaban en paz. Mientras salían yo regañaba a mi hijo y a su esposa cada vez, pero parecía que no les surtía ningún efecto. Un día fui donde mi nieto como siempre y los encontré discutiendo con él en el medio. Para ya es tu culpa, estamos en este lío, ¿por qué no cuidas bien las cosas? ¿De qué estás hablando? Tú tampoco haces nada, es injusto culparme solo a mí. Como discutieron, mi nieto se sentó encogido en el sofá. Pasó el tiempo desde que nació, ahora tiene 22 años y se ha quedado en casa desde que se graduó de la escuela secundaria, no va a la universidad. Para mí eso es irrelevante. ¿Qué hay en el que sonríe durante sus mejores años, esperando que sus padres terminen las interminables peleas? De todos modos, tiene una figura como la de un muñeco de nieve. Todavía necesita que lo miren. Después de que mi hijo dijo riéndose de mi nieto, su esposa se unió a la risa y mirando a mi nieto. No podemos evitarlo, tenemos que preocuparnos por las apariencias. Es vergonzoso tener un desempleado en casa. Mi nieto se encogió aún más mordiéndose el labio, incapaz de soportar su tratamiento. Me interpuse entre ellos. Suficiente ustedes dos. Lucas, ¿qué tal si vamos de compras con la abuela? No voy. Intenté ofrecerle una salida pero él murmuró en voz baja y se escapó a su habitación. Un niño tan desagradecido que su madre olfateó siguiéndolo con sus ojos, sonando disgustada, y luego, como si su argumento fuera una mentira, ambos se fueron diciendo que tenían recados. Ordené la casa desordenada y revisé a mi nieto. Mi nieto gradualmente dejó de salir de su habitación. Casi no lo atendieron desde mi corta edad. Constantemente reprendido por mi hijo mayor y su esposa como antes. Me preocupa cómo pasa sus días, así que de vez en cuando actúo como un ama de llaves cuidándolo en secreto mientras paso la aspiradora. Me acerco a su habitación y llamo un par de veces. Lucas, ¿aún no te has lanzado? Hizo un guiso, ¿quieres comer? Él trata de quedarse en su habitación tanto como sea posible. Obviamente, evita salir cuando mi hijo y su esposa están en casa. Espera hasta que estén dormidos o no en casa para escabullirse a la tienda de conveniencia para comprar comida. Años de comer comida de tiendas de conveniencia con pan han hecho que su peso aumente rápidamente. Al no poder ver esto, me propongo llevar un guiso casero. Cuando lo visito, definitivamente es más nutritivo que la comida de tiendas de conveniencia. Pero no es desagradable, así que puse el guiso en una mesa pequeña. Él sonríe levemente viendo cómo desempacan a estos dos. Es conmovedor ver expresiones que solo me muestra. Termina de almorzar y charla sobre cosas triviales cuando de repente se oye un ruido en la entrada. Mi hijo debe estar de nuevo ante ese sonido. La sonrisa de Lucas se desvanece y se queda en silencio. El momento agradable se acabó. Oye mamá, no dejes basura en la entrada. Mi hijo grita lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a través de la puerta. Se queja de la basura que dejé para llevarme, aunque ellos nunca lo desechan adecuadamente ellos mismos. Sintiendo pena por Lucas, decidí irme a casa. Luca parece entender, dando una pequeña sonrisa y saludando con la mano. Retrocedo y salgo de la habitación. Mi hijo todavía está gritando, así que le digo que se calle y empiezo a dejarte. Deberías cuidar mejor a tu propio hijo. Lucas, cállate. Si fuera una niña yo sabría qué hay de malo en tener un hijo. No puedo vestirlo con ropa linda y lucirlo increíble, le respondí. Agarré la bolsa de basura y salí de su casa caminando un poco. Miro hacia atrás y veo a Lucas saludando desde una ventana del segundo piso. Decido visitar la casa de mi hijo nuevamente. Acercándome a la entrada escucho sus fuertes discusiones desde afuera. Suspirando abrí la puerta. Tú con tu el pelo que te cubre la cara no cambia lo feo que eres, vergüenza, tonto, desapareces. Peck no hace nada y solo esconderse es una molestia. Sal. La pareja está más furiosa de lo habitual preguntando qué está pasando. Señalan a Lucas, él murió para que se ponga de pie.
Me quedo quieto mirándolos desafiantemente negándose a retroceder. Me quedo en silencio mirando este nuevo lado de él. Todo lo que haces es depender de nuestro dinero sin trabajar. Si tienes tiempo para gastar en tus pasatiempos inútiles, ¿por qué no? ¿Vas a la escuela? Sí, estamos hartos de esta sanguijuela. Si solo vas a agotar el dinero que tanto nos ha costado ganar, entonces por favor deja a mi nieto reprendido por mi hijo mayor y su esposa y le dicen que se vaya. Mi nieto apretó los puños con frustración, parecía que estaba a punto de explotar de ira. Entonces Lucas será mi hijo. Mi declaración trajo silencio. Mi hijo y su esposa dejaron de gritar y Lucas me miró sorprendido mientras todos me miraban. Dije: claramente, ¿cómo pudiste decirle a tu propio hijo que se fuera? Quería hacer esto antes, pero pensé que era mejor que una familia estuviera junta, así que no interferí, pero ya no soporto ver a mi querido nieto tratado así. Si no tiene ningún lugar para ir, él puede venir a mi casa. Lucas, empaca tus cosas y ven conmigo. Ante mis palabras Lucas volvió a la realidad y corrió a su habitación. Mi hijo y su esposa sorprendidos por este giro de los acontecimientos pero contentos de deshacerse de él no lo hicieron. Nos detienen con sus sonrisas burlonas. Al rato Lucas salió con sus pertenencias. Tomé algunas de sus maletas y salí de su casa ignorando las sonrisas sarcásticas de mi hijo y su esposa. Lucas me siguió. Nos mudamos juntos. Mi casa está un poco alejada de las exigencias de mi hijo. Unos cuantos traslados en tren. Lucas estuvo tranquilo todo el camino hasta mi casa sosteniendo la comida que le di. Cuando llegamos entró a la sala todavía agarrando la comida. Ahora vivirá en esta casa en la que he estado viviendo sola. Lucas, almorcemos primero, lo llamé mientras preparaba café en la cocina. Lucas miró alrededor de la sala y asintió levemente y colocó la comida en la mesa de la cocina. Comimos sin mucha conversación y comencé a limpiar. Lucas parecía querer ayudar, pero lo rechacé gentilmente. Lucas, no puedes tener ninguna habitación en el segundo piso, ve a ver cuál te gusta. Escuché pasos bajando las escaleras y luego Lucas atravesó la puerta de la sala sonriendo levemente. Abuela, me gusta la habitación de la esquina, seguro que aquí está, como quieras. Le devolví la sonrisa conmovida por su tímida oferta. Esa habitación solía ser el estudio de mi marido, ahora está vacía a excepción de un gran escritorio y estantería. Estoy feliz de que Lucas haya elegido la misma habitación. Arriba había estado tranquilo durante un rato pensando en montar su nueva área para dormir. Terminé de cocinar y subí a llamarlo. Lucas, la cena está lista, baja. Encontré a Lucas dibujando, estaba tan absorto que se olvidó de encender las luces. La habitación estaba a oscuras pero en el centro estaba iluminada por una farola. Era un lienzo con una gran Gerbere pintada incluso sin la parcialidad de que fuera mi nieto. Era un cuadro verdaderamente hermoso. La habitación olía fuertemente a aceite. Más que en la casa de mi hijo. Resulta que mi nieto tiene placa de cocina ser de pintura al óleo. Abuela, quiero que tengas esto. En el centro del lienzo había una gran flor de Gerbere naranja. El fondo era un cielo azul claro, con nubes delgadas pero en las esquinas pasaba a un tono de atardecer dando la impresión de que se acercaba el crepúsculo. Era un cuadro maravilloso. Conocía el hobby de mi nieto pero nunca había visto su trabajo. Me sorprendió su talento cuando lo vi por primera vez. ¿No lo quieres bien? Al verme sin palabras mi nieto miró hacia abajo suspirando tristemente mientras se levantaba. La habitación huele a aceite. Abriré la ventana para ventilar. Deberías bajar primero. Como no iba a querer un cuadro tan hermoso de verdad. Oh. Vale, me acerco a su cuadro y lo miré fijamente. Me emocioné tanto que comencé a llorar. Abracé a mi nieto, se puso nervioso y le agradecí repetidamente. Desde entonces esa pintura se convirtió en mi favorita. La colgué en la sala y pasé mis días admirándola. Al principio mi nieto era tímido y avergonzado por su trabajo, pero a medida que lo seguía elogiando, poco a poco comenzó a sonreír felizmente. Dijo: nunca lo habían elogiado antes, pero mi estímulo pareció inspirarlo a pintar más. Un día, mientras estaba tomando café en la sala, un hombre me llamó desde el jardín. ¿Qué hermosa casa, te gustan los cuadros? Volviéndose hacia la voz vi a un hombre de traje asintiendo cortésmente. Parecía que estaba interesado en los cuadros de mi nieto visibles desde el jardín. Asentí y respondí: no sé sobre los cuadros en general, pero me encanta el trabajo de mi nieto. Todas estas son sus creaciones. ¿Realmente puedo ver más sobre esto? Por supuesto. Estaba tan emocionado de que alguien estuviera interesado en sus pinturas. Salí corriendo a hablar con los hombres, ya que principalmente me jactaba de mi nieto. El hombre escuchó intensamente y terminamos hablando durante bastante tiempo. Finalmente mi nieto, que había estado comprando materiales de arte, regresó y tuvo que interrumpirnos.
Le presenté al hombre a mi nieto y lo invité a quedarse a cenar, aunque mi nieto parecía un poco reacio. El hombre aceptó la invitación y le di la bienvenida a nuestra casa. Un mes después, mi nieto tuvo su primera exposición. Resultó que el hombre del jardín conocía una galería de arte y se había interesado en el trabajo de mi nieto después de verme mirándolo mientras estaba feliz. Le pareció curioso como yo miraba tan contento los cuadros en la pared y quería saber más. Una cosa llevó a la otra y ahora la exposición de mi nieto estaba a punto de inaugurarse. El dueño de la galería incluso había organizado la cobertura de las noticias locales. Mi nieto era bastante tímido entre la multitud, pero parecía contento de ser elogiado por su trabajo. La exposición fue un gran éxito, aumentando su confianza. Desde entonces ha estado creando aún más cuadros. Justo cuando pensaba que todo iba bien, un día llegó un visitante inesperado. Sonó el timbre sin esperar a nadie. En ese momento abrí la puerta y encontré a mi hijo mayor y su esposa parados allí. Me miraron con una sonrisa desagradable y no sentí nada más que disgusto. Mamá, ha pasado un tiempo y pensamos que era hora de recuperar a Lucas, ya que debe estar volviéndose difícil para ti. Lamentamos el problema, es tan egoísta, debe haber sido difícil, ¿verdad? Su falso tono dulce era obvio y me quedé sin palabras. Y su esposa, su expresión se volvió desconcertada y rápidamente se acercó empujándome a un lado para interponerse entre ellos y yo. Mi hijo y su esposa parecían sorprendidos. Lucas, ¿perdiste peso? Sí, no dramáticamente, pero lo hice. De hecho, mi nieto había adelgazado desde que vino a vivir con yo. Anteriormente tenía sobrepeso debido a malos hábitos alimenticios y un estilo de vida poco saludable. Comencé a hacer esfuerzos. Mi hijo y su esposa no tenían derecho a aparecer ahora después de tratarlo tan mal. Sus habituales sonrisas burlonas estaban en sus rostros mientras mencionaban lo inevitable. Ya debes estar cansado de vivir aquí, ya. Puedes volver a nuestro lugar. Sabes que queremos volver a vivir como una familia de 3, así que vinimos a buscarte. Te compraremos muchos materiales de arte. Ya no tienes que quedarte aquí. Vayamos a casa juntos. De acuerdo. Realmente pensaron que él aceptaría. Sus palabras, después de todo el desprecio que le habían mostrado, ridiculizaron a su esposo y lo trataron mal por no ser la hija que querían. Habían sido crueles con él durante tanto tiempo y lo habían expulsado solo para regresar cuando encontró el éxito. Para explotar de ira ante su audacia, mi nieto probablemente sintió lo mismo. Apretó su faíst y los fulminó con la mirada. Solo me preguntaba que las cosas podrían volverse violentas. Relajó los hombros, aflojó su faíst, se cruzó de brazos y se rió de ellos. ¿Quiénes son ustedes? Todos éramos impactados por sus palabras. Mi hijo y su esposa se miraron serios. Después de toda la porquería que me diste solo porque no era niña y ahora apareces porque estaba en la tele, eres un patético. Imitando su risa desdeñosa, mi nieto desató un tiate. Él conocía muy bien los insultos que le habían lanzado desde pequeño. Parecía sacarse la frustración de su pecho. Después de terminar su perorata respiró hondo. Por eso no voy a volver y no quiero. Mientras dejaba clara su posición, mi hijo y su esposa estaban a punto de estallar de ira cuando intervino una voz familiar. Me gustaría escuchar más sobre esta historia. Al darse la vuelta, vieron al hombre que había ayudado con la exhibición de mi nieto, seguido por los periodistas de una revista programada para una entrevista. Todos sostuvieron registros de voz indicando que habían grabado todo el intercambio. Mi hijo y su esposa, al ver esto, trataron de escapar con sus rostros contorsionados, pero no pudieron escapar debido a los reporteros y vecinos en la puerta principal. Y tuve que ver mientras hacíamos la entrevista. Unos días después, el incidente apareció en las noticias y apareció en una revista gracias al partidario que contrató a un abogado para nosotros. Se emitió una orden de restricción contra mi hijo y su esposa, quienes ahora enfrentan a RIA diario. Para mí, recibí varios cuadros de él y me entrevistaron para descubrir su talento. Ahora estoy viendo un documental en el que aparece mi nieto tomando café tranquilamente. A veces no puedo evitar sonreír ante el cuadro de Vera en la sala. El primer regalo que me dio, aunque el seguidor me pidió comprarlo, no pude desprenderme de él. Es un tesoro precioso de mi nieto.